Les comento que estamos literalmente en la recta final, o yo creo ya hoy sería el final de nuestra serie Los deberes del creyente. Gracias a Dios ya tengo tema para lo que sigue. He estado orando, pidiéndole a Dios dirección, sabiduría, para ver qué es lo que Dios va a revelarnos a continuación. Y bueno, gracias a Dios porque estamos de alguna manera ya concluyendo este tema, y es bueno hacer ciertas precisiones al respecto, porque miren, cuando hablamos de los deberes del creyente, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que los deberes son muchos deberes. Y si yo te pido, por favor, que tú me hagas un recuento de todos los deberes que analizamos, la realidad es que estoy seguro que muy pocas cosas te has de acordar de lo que hablamos. Por eso es que nuestra memoria, nuestra mente, que es esporádica, ¿no?, suele tomar ciertos conceptos y de repente olvidarlos. Yo creo que es bueno hacer una especie de resumen de lo que hemos venido hablando y ver sobre todo esos deberes que en cierta manera, más bien, que debemos responsablemente nosotros tener en cuenta para cumplirlos como iglesia. Pero antes déjame hago una especie de recuento nuevamente de lo que hablamos el domingo pasado para tener una seguidilla, por decir así, de lo que hemos venido estudiando. Concluimos los versículos 16 al 21 de la carta a los Romanos, capítulo 12. Hablábamos en algunos otros puntos de la importancia de la fraternización o fraternizar, vaya a tener esa armonía entre los santos, ¿no? Es algo que tanto insiste Pablo en sus cartas a los Corintios, a la iglesia de Éfeso, ahorita que estamos estudiando la carta a los Romanos. Ponernos de acuerdo, ¿no? Algunos otros puntos como ser condescendientes, accesibles, tolerantes, entendiendo que es importante ponernos de acuerdo y en ciertas cosas hasta cierto punto, puedo decir, pues ser condescendientes. No estoy hablando de ponerse de acuerdo para tratar de unir lo malo, ¿no?, o fraternizar, vaya, con el pecado. No es eso lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando obviamente de otras cosas, de lo que explicaba el domingo pasado. No quiero abordarlo mucho más porque obviamente me va a tomar tiempo y es importante ahorita avanzar. Pero en lo que respecta a la santidad, obviamente, a santificarnos, obviamente es a lo que está hablando Pablo en ese punto. Y abordamos de manera muy enfática por qué no está permitido nosotros, como decimos, ajusticiarnos, ¿no?, aplicarla de justiciero, como si nosotros tuviéramos algún derecho o algo que pudiéramos nosotros tomar en la justicia de Dios para aplicarla, como si nosotros pudiéramos tomar, vaya, la justicia de Dios y hacerla por nuestra cuenta a nuestro favor, algo que Dios obviamente no nos está permitiendo. En los versículos 14, 17, 19 y 21 lo enseña de manera muy enfática. Y al final, bueno, analizamos los versículos 20 y 21 y nos explica la palabra cómo es que la justicia debe de operar precisamente en aquellos que son llamados hijos de Dios. Te decía hace un momento que estoy cerrando literalmente ya la serie de los deberes del creyente, y la verdad es que me veo en la responsabilidad también de comprimir, si se puede decir de esta manera, de hacer que todo esto que hemos venido analizando a lo largo de ya prácticamente casi 3 meses, podamos tenerlo de manera compacta y recibirlo, pero al mismo tiempo, hermanos, lo que más deseo es que cada uno de nosotros podamos poner en práctica cada una de estas cosas que hemos analizado. Obviamente, te decía, es mucha información, pero yo sé que Dios, en sus propósitos, en su soberanía, en su eterna voluntad y en sus divinos planes que son perfectos para ti y para mí, nos va a hacer que en determinado momento, en determinado lugar, en donde estemos, sea aquí o sea afuera, cada una de estas responsabilidades que tú y yo tengamos, las podamos aplicar. Porque es importante, hermano. Yo sé, y te lo digo porque obviamente en algún momento fui niño, en algún momento fui adolescente, fui joven, bueno, todavía me considero joven. Y yo recuerdo que muchos maestros de la palabra a mí me hablaban y me decían, mira, Dios dice. Y pasaron años, ¿no? Y en cierta ocasión me llegaba a acordar de esas cosas que me hablaban mis maestros de la palabra por ciertas circunstancias, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de decirte, hermano, es que yo sé que Dios ha colocado esta palabra en tu corazón, y el punto es que nosotros sigamos avanzando y podamos resumir todo esto de alguna manera y tenerlo fresco a nuestra memoria.
¿Por qué, hermanos? Porque son deberes tuyos y míos. Te decía el domingo pasado, no son consideraciones, vaya, si es que quieres hacerlo, si deseas hacerlo. Pablo nos está llevando a cumplir con estos deberes. De ahí que déjame resumirlo para poder explicarlo de una manera más sistematizada y que lo entendamos. Número uno, nuestro deber respecto a nuestras conductas. Hemos visto este deber a lo largo de estos 3 meses y pasados, y yo te puedo decir que son 5 puntos, de hecho, los que quiero abordar, ¿no? Y el primero es nuestro deber frente a las conductas que asumimos. Y es que yo mencioné alguna de ellas, pero obviamente hay muchas más. Y a lo largo de las escrituras tú vas a poder analizar muchas otras más. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que obviamente yo no puedo abordar todo, porque no puedo, pero la palabra sí. La palabra es nuestro maestro por excelencia y nos corrige, nos instruye. Yo te hablaba de orgullo, te hablaba de hipocresía, te hablaba de altivez, te hablaba de la venganza, de la actitud de misericordia y del afecto fraternal, personas que no tienen afecto fraternal. ¿Cómo es que nosotros no podemos actuar en esa conducta? Pero obviamente no son las únicas. Así que yo te voy a pedir que, bueno, más bien déjame te leo, porque voy a estar citando varias cartas. Te voy a leer lo que dice la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, versículos 25 al 31, hablando de otras conductas, incluso que advierte en nuestras vidas que debemos de tener cuidado a ellos. Por ejemplo, el versículo 25 de esta carta que te hablaba. Así que dejen de decir mentiras. ¿De decir qué? Mentiras. Qué interesante si analizas y qué vergonzoso, honestamente, que nos tengan que decir que dejen de ser mentirosos. O sea, no se engañen entre ustedes, porque hablan falsedad, literalmente. Es lo que está hablando Pablo. Y qué triste que a la iglesia se le tenga que corregir en ese sentido. Hey, no sean mentirosos. Hey, no se engañen entre ustedes. Se lo está diciendo una iglesia, pero dice el versículo 25, continúa, digamos la verdad porque a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y después el versículo 26 dice, no pequen al dejar sin que el enojo los controle. O sea, te está diciendo también, cuidado con el enojo. Todos en alguna vez nos hemos enojado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Mira, así como, se han enojado. Yo me he enojado. Bueno, lo que está diciendo Dios es, no permita, no que no te enojes, no permitas que el enojo, ¿qué cosa? Te controle. Porque el enojo controla, y de hecho lo hablábamos la vez pasada, el domingo pasado, que el enojo lo que hace es precisamente sembrar en nosotros odio y por consecuencia actuar en venganza. Bueno, lo que Dios dice entre nosotros es, no se enojen. Porque el enojo, dice el versículo 27, da lugar al diablo. En otras palabras, no se irriten, no se encolericen entre ustedes, no le den lugar al diablo. No, hermano, no está diciendo no te enojes en el sentido de que no te puedas enojar. Pues sí, te puedes molestar, pueden estar en desacuerdo con algo, pero no permitas que ese coraje, ese enojo te controle. Fíjate lo que dice el versículo 28, te lo leo. Si eres ladrón, deja de robar. Wow, o sea, a una iglesia le está diciendo, no sean rateros, en pocas palabras. No roben, no sean ladrones. En cambio, usa tus manos en el buen trabajo, en un trabajo digno. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Wow, que a una iglesia le estén diciendo en su conducta tienes que dejar de decir groserías, emplear palabras ofensivas, decir cosas que puedan ofender a tu hermano. Eso no lo puedes hacer. Y el versículo 30 dice, no entristezcan, no provoquen dolor, en pocas palabras, al Espíritu Santo, porque causa desagrado, obviamente, al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven, con su conducta. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Esto resume todo lo que te estoy hablando. Y después dice, líbrense. Bueno, dice, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en la que viven. Recuerdan que Él los identificó como suyos. Versículo 31, líbrense. Y qué interesante, si dice líbrense, y si nosotros somos libres, ¿por qué tengo que librarme de algo que Dios ya me libró? Porque es una conducta que te toca a ti, es una responsabilidad tuya. Tú eres libre, amén. Somos libres. Yo soy libre. Pero evidentemente la influencia del pecado ahí está. Bueno, Dios quiere que tú aprendas a controlar todo eso.
Porque esos males al final de cuentas van a retribuir en un bien para nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo vamos a ejercer la tolerancia si no es en las diferencias, por ejemplo? Estoy leyendo la carta de Éfesos, capítulo 4, versículos 25 al 31, porque le estoy tomando nota. Bueno, lo que Dios quiere es que aprendas a liberarte ¿de qué? De amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Eso es en cuanto a las conductas. Y la verdad, yo quisiera hablar muchísimo más de esto, pero me va a ganar el tiempo. Sin embargo, yo sí quiero que tengas en cuenta algo. Hay conductas en las cuales nosotros, por el tiempo en el que vivimos, no sabemos cómo podemos reaccionar, o no sabemos si, bueno, no es que no sepamos, pero vamos suponiendo, ¿no?, que estamos madurando en la fe. Todos estamos madurando en la fe, pero vamos suponiendo que somos de primeros pasos, ¿no?, que estamos iniciando. ¿Y qué vamos a hacer con esas conductas que generan duda y que no sabemos si son correctas o no son correctas? Y yo analizaba este punto en lo particular en el área o en el sector que más atacado está siendo hoy en día, que es la familia. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿no?, las conductas frente al uso de la tecnología. ¿Cómo estamos trabajando en ese lado, hermano? A ver, papá, mamá, dispositivos que quieras, iPad, tablets, televisores, bueno, no es un dispositivo. Bueno, todo eso, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué conducta asumes frente a? Y voy a mencionar respecto a los hijos, pero también eso aplica para mí, ¿eh? O sea, no es, es que mi hijo tiene que tener cuidado con eso. No, es que yo también tengo que tener cuidado con eso. ¿Qué tan bueno es que mi hijo tenga un dispositivo exclusivo, ¿no?, para el uso de las redes sociales? ¿Alguna vez has valorado el tiempo que tu hijo utiliza frente a ese dispositivo? Repito, ¿alguna vez has valorado el tiempo que tu hijo utiliza frente a ese dispositivo, posiblemente en las redes sociales? Si tu respuesta es que no lo has valorado, o que no sabes, o que no te metes en esa área porque tu hijo se irrita, se enoja cuando ve su teléfono o le preguntas, hay un grave problema ahí, porque no podemos ejercer un liderazgo pasivo. Y no me refiero al papá, me refiero a los dos. No podemos ejercer un liderazgo pasivo y por supuesto no podemos tener un hijo ingobernable. Tenemos que ver cómo está actuando, tenemos que ver cómo está interactuando, y obviamente son conductas que tienen que ser sumamente supervisadas. Otra pregunta, ¿es bueno que mi hijo navegue en la internet, por ejemplo? ¿Es bueno que mi hijo interactúe? ¿Qué tan conveniente es que mis hijos tengan celular y acceso a las redes sociales, Facebook, Twitter y todas esas cosas? Yo les voy a poner un ejemplo y con eso voy a concluir este punto. Mi hija tiene teléfono, una de mis hijas, la otra todavía no. Y no tiene cuentas de Facebook, no tiene cuentas de ningún tipo, pero sí tiene teléfono, porque lo necesita, porque lo necesitamos. Y aunque sea su teléfono, es mi teléfono porque yo lo puedo revisar y estoy observando su conducta, estoy viendo cómo se desarrolla su conducta frente a un dispositivo. Bueno, a eso te estoy tratando de llevar también. No te estoy hablando de que la oprimas, de que estés encima de ella, no. Obviamente hablamos de una libertad, pero es una libertad que está siendo supervisada, hermanos. Y yo lo que te estoy tratando de decir es que nosotros tengamos enfoque en ese tipo de conductas que también pueden, no quiero decir destruir, porque suena muy fuerte tal vez, pero ¿por qué no, hermanos? Pueden llevarnos, yo no sé a qué punto en nuestras vidas, a estar asumiendo conductas, prácticas que no deberían de estar sucediendo, ver cosas que no deberían de estar viendo o interactuar con gente que no debería estar interactuando. Yo quisiera darte datos estadísticos al respecto de esto, pero me voy a pasar mucho tiempo, ya me estoy acabando mi tiempo. Pero es interesante lo que informa, por ejemplo, la emisora de noticias BBC al respecto de esto. Y es que dicen que es increíble la forma en la que la juventud, de hecho el término que utiliza es exhaustivo, la forma en la que los jóvenes invierten su tiempo en este tipo de redes sociales, la forma en la que influye su conducta, todo lo que observan, todo lo que interactúan. Es interesante que mencionen que son más de 5 o 7 horas diarias frente a un dispositivo, según las noticias de BBC, información que presenta una psicóloga, Jan Tran, de la Universidad de San Diego. Es increíble, hermanos. Y tenemos que lidiar contra estos hábitos. Pero yo te pregunto también, ¿y qué hay de la procrastinación? Si ese mal hábito de ahorita lo hago, luego lo hago, pero voy postergando lo más importante porque no lo quiero hacer o porque simplemente tengo el mal hábito de no hacerlo cuando debo hacerlo. Lo decía el pastor el domingo pasado, ¿no? Luego, sí, después. Y no lo hacemos. Esa es la procrastinación.
¿Cómo lo estás trabajando en tu hijo? ¿Qué me dices de los modismos, de las groserías parafraseadas, de las groserías mediante señas, de los pecados aceptables, porque son piadosos? Y ya sabes de lo que te estoy hablando, mentiras piadosas, chistes con dobles sentidos, gritos, enojos, malas palabras o palabras ásperas, que es lo que estaba citando ahorita en la carta de Éfeso. Bueno, todo esto son conductas que nosotros tenemos que estar supervisando, hermano. Y es obvio que la pregunta te la hago de manera frontal, porque si eso lo estamos hablando de los hijos, yo te lo pregunto a ti, bueno, ¿y qué perciben ellos en la conducta tuya? ¿Demuestran firmeza, convicción frente al pecado? ¿O es que acaso eres permisivo o negocias con la santidad? Bueno, todo eso no puede ser permitido. ¿Te das cuenta cómo tenemos que ser enfáticos? Tenemos que analizar, tenemos que meditar. Porque Dios dice, hermano, no es porque Juan Carlos lo dice, Romanos 12:9, aborreced lo malo y aplicados ¿a qué cosa? A lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:22, apartados, santifícate, hermano, apartados de toda especie de mal. Fíjate que no te está diciendo de un mal en específico, toda especie, toda clase de mal. Incluso de aquello que no estés seguro y que sabes, o que no sabes más bien, que puede ofender a Dios. Si no lo sabes, hermano, no lo practiques, no lo hagas. Pide consejo, acércate, habla, pregunta. Dios desea tu santificación, Dios desea nuestra santificación. Porque sin santidad nadie, ¿qué, hermano? Nadie verá al Señor. Necesitamos la santidad. Hermanos, es algo que no se predica hoy, la santidad. Tú y yo necesitamos santidad en nuestro servicio, en nuestra conducta, en todo lo que hacemos, porque Dios es santo y Él desea que nosotros seamos santos. Segundo deber, nuestro deber frente a la doctrina, hermanos. El creyente del día de hoy no estudia las Escrituras. Las lee, pero no profundiza, no escudriña, no se aplica en ello. La lee y no pretende ni siquiera ver los detalles, no interioriza, no reflexiona. Incluso puedo decir que por datos estadísticos también que no le gusta leer. Eso es lamentable, porque si hay algo que debe hacer un creyente es leer. ¿Cómo vas a conocer a tu Señor si no es a través de la palabra? Necesitas leer, hermano. Necesitamos profundizar en las Escrituras y al mismo tiempo ver cómo la estamos aplicando. Necesitamos desarrollar sentidos. Uno de ellos es el discernimiento. ¿Cómo vas a poder separar lo santo de lo profano si no es discerniendo lo que Dios dice? Si no es identificando dónde sí verdaderamente está la doctrina de Jesús y dónde no está la doctrina de Jesús, porque hay muchas ideologías, muchas frases muy bonitas y que suenan muy bien, pero no tienen nada de Cristo, no tienen nada de Dios. Al contrario, contradicen la palabra. ¿Sí? Pablo también lo enseña, pero Jesús incluso confrontó a los fariseos, ¿no? A los estudiosos de la ley, porque conocían de Dios y conocían perfectamente la ley, pero no sabían discernir. Déjame te lo leo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 39 al 44, te lo voy a leer. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¿A quién? A Jesús. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. En efecto, así es. Pero están olvidando lo más importante en el discernimiento. No están entendiendo que las Escrituras les señalan a quién. Jesús, a Cristo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Obviamente, y ahorita les voy a decir por qué. Versículo 41. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Jesús no le importaba lo que ellos, en pocas palabras, pudieran decir si estaban bien o estaban mal. Jesús, Él sabía que tenía la aprobación del Padre. Pero ellos no querían abandonar su posición ante la élite, y eso es lo que va a decir el versículo 42. Porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Está hablando de sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su nombre, ustedes lo reciben con gusto. ¿Ven cómo no hay discernimiento? No reciben a Jesús porque si se fue un carpintero, pues ¿qué me va a decir un hijo de un carpintero? Nada. Pero el versículo 44 es fundamental, dice, con razón, estoy en la Nueva Traducción Viviente, les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros. Ve cómo no quieren nada de la verdad, porque lo que quieren es utilizar la verdad sin saber discernir, pero para darse gusto entre ellos mismos, reconocerse entre ellos, la posición social, el poder, el prestigio, la fama, la fanfarria.
pero no les importa, en pocas palabras, lo que proviene del único que es Dios. Ve cómo ellos preferían, antes que la verdad, preferían la posición. Y obviamente eso no es lo que nosotros debemos de buscar. Hermanos, incluso yo no vengo hoy buscando el favor, y lo digo con mucha responsabilidad. Yo tengo el favor de Dios, tú tienes el favor de Dios, pero yo no pretendo dar un mensaje al oído de alguien que espera escuchar lo que quiere escuchar. Me refiero que le agrade, ¿no? Que le empate o le permita, como dicen, comulgar con su pecado. Mi labor es hablar y decirte: Dios demanda santidad, y si estás en pecado, arrepiéntete, porque ese es el mensaje de la Escritura. En ese sentido, nosotros, hermanos, también tenemos que entender que nosotros tenemos, frente a la sana doctrina, nosotros que tenemos que escudriñar, tenemos que discernir, pero también tenemos que ser cuidadosos y retener lo bueno y aprender a rechazar lo malo. Tesalonicenses 5:21 habla al respecto y dice: examínenlo todo, hermanos, pero dice cuidadosamente. Esto está hablando de cómo tienes que actuar frente a la información que está llegando a tu mente y que obviamente no la puedes procesar de una manera rápida, pero la irás procesando progresivamente, y lo que vas a hacer frente a lo que escuches o a quien escuches es retener lo que es correcto. Tú vas a profundizar y vas a extraer lo que verdaderamente es verdad. Y obviamente si ese tipo está hablando mentiras, recházalo, sal de ahí, vete, ni siquiera te pares enfrente de él. Pero obviamente nosotros vamos a profundizar en las Escrituras, que es el punto al que te quiero llevar, atesorar la verdad, practicar la verdad. Esto es fundamental, esto es vital, hermano. Actuar en humildad y analizar cuáles verdaderamente son las motivaciones de mi corazón. Hermano, corrige tu doctrina si estás mal. Y observa el fruto de tus obras, porque eso es importante en la vida del creyente, para poder examinar, para poder saber si estamos viviendo en la verdad. El mundo de hoy te ofrece muchas frases muy bonitas, el posmodernismo, que desean metértelo hasta la médula, incluso hasta la iglesia desean que las adopte. ¿Por qué? Y lo decía mi pastor correctamente el domingo pasado. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Pero no sé si te acuerdas de esa frase, muy dicha y repetida precisamente por la serpiente en el huerto. Ustedes serán como Dios. No va a pasar nada, no te va a afectar, no vas a morir. Pero esa es la misma mentira con la que el mundo hoy te quiere envolver. Y no, hermanos, no es ese el punto. Por muy bonita que se puede esa frase, esa corriente o ese pensamiento, o muy padre que se ve esa ideología, ese no es el punto, hermanos. Nosotros sabemos cuál es la única verdad. Y toda verdad solamente procede de quién, hermanos. Toda la verdad, ¿de quién procede? ¿De quién procede? De Dios. En Dios no hay medias verdades, hermanos. Tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Tenemos la verdad absoluta, y lo que el mundo quiere ofrecerte es una verdad, así mira, entre comillas, porque ellos dicen que todo tiene un grado de verdad. Eso es lo que te ofrece, ¿no? El posmodernismo, el relativismo, precisamente. En todo lo que tú escuches, tú vas a encontrar un grado de verdad, porque no hay nada absoluto, nadie tiene la verdad absoluta. Todo tiene un grado de verdad. Lo que tú tienes que hacer es tomar de todo un poco y vivir así. Pero Dios dice: no, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Dios dice. Yo soy la puerta, hermanos, no hay dos puertas. Él es la puerta, Él es el camino, no hay otra puerta para la verdad. Yo soy la luz, y separados de mí nada podéis hacer. Nuestro deber frente a la sana doctrina es abrazar la verdad, escudriñar la verdad, atesorar la verdad, vivir frente a la verdad de Dios con respeto, con devoción. Tercer punto, voy a alcanzar. Nuestro deber respecto a las obras, hermanos. Y es bien interesante cómo lo aborda también Pablo, precisamente en la carta a la iglesia de Éfeso. A mí me gustaría muchísimo que te dedicaras a leer la carta de Éfeso, que habla tanto, de una manera tan maravillosa. Pero en especial el capítulo 5, hermanos, nos reprende, nos exhorta y nos dice: y no participen en obras estériles. Yo no sé en qué estás ocupado tú, hermano. No te estoy diciendo que trabajar sea malo, que sea una obra vana. No, tienes que trabajar. Yo estoy hablando del fruto de tus obras. ¿Qué estás evidenciando en tu vida como creyente? ¿En qué te estás ocupando?
En pocas palabras, no participen en obras infructuosas, que no van a dar un fruto, que no van a edificar a la iglesia. Continúo, obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Fíjate que hay dos instrucciones aquí. Repréndelas, señálalas, porque es vergonzoso uno hablar de estas cosas, de las cosas que ellos hacen en secreto. Y están hablando a una iglesia, hermanos. Me lo vuelvo a repetir. Estaba hablando de una iglesia que practicaba, ¿no? Dentro de las obras que practicaban, vaya, no había fruto, vaya. Eran infructuosas y se tenían que reprender. Triste, es muy lamentable y obviamente sería muy triste que entre nosotros veamos algo que está mal y lo dejemos pasar. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Hay que señalarlo, hay que hablarlo. Obviamente hay formas, hay maneras. Pablo a mí me sorprende la forma en la que rompió el esquema, ¿no? Pero bueno, es una evidencia bíblica, no la podemos evitar. Pero Pablo reprendió públicamente ¿a quién? A Pedro. Dice que lo confrontó cara a cara, que lo resistió. Permítanme imaginarme un poco más lo que pasó ahí. Pero en resumidas palabras, yo me imagino a un Pablo que se paró y habló fuerte y delante de todos, porque eso sí lo dijo, le dijo: hey, ¿por qué haces esto? ¿Por qué con los gentiles te sientas a comer, pero llegan los de la incircuncisión y te apartas? Esa es hipocresía. Y junto con ella estás apartando a Bernabé, que está siendo igual de hipócrita que tú, y a un montón más. Estoy imaginando cómo lo hice. Yo digo, wow, hay evidencia bíblica. ¿Sí? Hermanos, necesitamos corregirnos mutuamente. La palabra de Dios no es algo que tú te encapsulas para ti, te lo llevas y te vas, y esto es mío, y esta es mi verdad. No, hermanos, es la verdad de Dios para su iglesia. Y necesitamos corregir lo que esté mal. Por eso Pablo dice: eviten participar en obras estériles, obras de la oscuridad. Son aquellas obras que no producen fruto, que entorpecen, que manchan tu crecimiento, que no permiten, obviamente, no contribuyen en la edificación de la iglesia. Hermanos, no se trata evidentemente de evidenciarnos, ¿no? No es el punto, de evidenciar a nadie, de señalar algo, porque luego es que me estás juzgando. Esa es la frase más común, ¿no?, que utilizan aquellos que se quieren defender de algo que sí está mal. Pero no se trata de evidenciarnos, no se trata de aplastar al hermano, se trata de ayudar a vivir en una vida en obediencia. Se trata de bíblicamente decirle: mira, hermano, esto dice Dios, esto está mal. En humildad, en amor, en paciencia, en mansedumbre, usando los frutos del Espíritu para que se corrija, hermanos. Necesitamos corregir. Y esto implica que tú y yo, frente a las obras que te estoy hablando, seamos serios. Me refiero frente a las obras porque nosotros muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia, hacemos lo que tenemos que hacer, pero en realidad no se trata de presentar obras aquí nada más. No se trata de venir: mira, estoy dando fruto en la iglesia, estoy contribuyendo en esto. Hermanos, tú eres luz y sal de la tierra, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, esto es allá en tu trabajo, esto es allá en tu iglesia, esto es ahí en tu casa. ¿Qué verdaderamente estás evidenciando en tu vida como creyente? Yo esta semana tuve una semana un poco movidita, y no me refiero de trabajo, me refiero de evangelización. Tuve la oportunidad de hablar delante de compañeros y defender la veracidad de las escrituras, que obviamente la escritura se defiende por sí sola, pero tuve la oportunidad de presentar apología, defensa de la. Hubo un tema, me preguntaron y pues dentro, ¿no? Y no les pareció, pero no me importa que no les haya parecido, y no me importa que no me tengan el buen concepto, que me tachen de intolerante, que me tachen de retrógrada. Dios dice, y tu problema se llama pecado. Y si eso no lo quieren entender, eso no es asunto mío, es un asunto que ellos tendrán que ver con Dios. Pero la verdad fue dicha, y la dije como tiene que ser dicha, de acuerdo a Pedro, ¿no? Con mansedumbre, con paciencia. Pero yo no podía quedarme callado. Si soy portador de la verdad, no podía quedarme callado frente a una mentira. Así que tuve que hablar. Y sabes, he visto el resultado. Precisamente veía un compañero, ¿no?, llorar, una compañera precisamente llorar.
por situaciones que está atravesando. Y obviamente, ¿de qué manera la puedes aconsejar? Con la palabra. Con la palabra. Un consejo, su corazón se ha sanado, exponerla frente al Evangelio y que Dios vaya trabajando en su corazón. Pero todo esto, hermanos, obviamente te lo comento para que tú también analices el fruto de tus obras fuera y dentro de la iglesia. Pablo lo dice de una manera tan maravillosa y señala algunas de esas obras precisamente en la carta de los Tesalonicenses, de las cuales nosotros tenemos que rechazar, porque ahí están y quieren seducirnos y quieren hacer parte de nuestra vida como creyentes, quieren que forme parte, vaya, de nuestra doctrina, y eso no debe ser. Y dice el versículo 3 de la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículos 3 y 5: pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a santos. No, hermanos, esos tipos de obras, frutos, no pueden ser producto de la obra del Espíritu Santo en ti, de tu nuevo nacimiento. Versículo 4: tampoco hay obscenidades, cuentos obscenos, chistes obscenos, conversaciones necias, chistes con doble sentido, groserías o truanerías, vulgaridades que no son apropiadas, dice la Escritura, sino más bien acciones de gracias. Todo eso tenemos que reprenderlo, tenemos que sacarlo de aquí, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. No voy a alcanzar a terminar, ya voy a concluir, me van a faltar 2 puntos, lo voy a abordar el próximo domingo. Pero no solamente eso, sino que además de no participar en obras estériles, dice, deseen más caras. O sea, exponlas, hazlas evidente, que no estén infiltradas y que las dejemos pasar. Exponlas, evidencialas, señálalas. Eso no es juzgar, hermano. Eso no es juzgar. Eso es exponerte a la luz de la verdad y decirte, oye, estás mal, ¿no? Y necesitas cambiar tu doctrina, tu manera en la que estás enseñando. Te ponía el ejemplo de Pablo a Pedro, ¿no? Fuerte la enseñanza, fuerte la forma en la que lo evidencia. Pero bueno, fue un momento circunstancial. Dios lo expuso en ese momento precisamente para que así sucedieran las cosas y nosotros tuviéramos evidencia de cómo a veces, ¿no?, es necesario hacerlo de esa manera. Pero Dios desea que nosotros, hermanos, en este sentido, en nuestro deber respecto a las obras, actuemos meditando en ellas. ¿Cómo estamos nosotros obrando como hijos de Dios? ¿Cuál es el verdadero, quiero decir, si verdaderamente esos frutos, esas obras que estamos evidenciando son frutos dignos de Dios, nos ayudan o contribuyen en el crecimiento, en el desarrollo del cuerpo de Cristo? Te hablaba ahorita de inmoralidad, ¿no? Es terrible, es terrible. Tengo tantos datos estadísticos que quisiera hablar de esto. Datos estadísticos que la verdad espantan. Le decía y le compartía a mi esposa, 1 de cada 5 hombres tiene problemas fuertes con la adicción a la pornografía. Y eso es de llamar la atención, y está hablando, es una encuesta obviamente dirigida, ¿no?, al sector del cristianismo. Y eso es fuerte, porque cuando habla de la inmoralidad, habla de todo eso. Habla de lascivias, de deseos desordenados, fornicaciones, adulterio, incestos, orgías, todo eso que incita a la inmoralidad. Obviamente eso no es un fruto del Espíritu Santo. Toda clase de impureza, toda avaricia. No voy a alcanzar a concluir, voy a hablar, el próximo domingo, Dios permite, nos dé vida y continuamos. Nuestro deber respecto a la vida piadosa, voy a terminar rápido ese punto, y nuestro deber con el cuerpo de Cristo y nuestro prójimo. Con eso estaría comprimiendo y entregándoles ahora sí que la serie de nuestros deberes como creyentes, y estaríamos abordando otro tema, ya se enterará, ya sabrá de qué se trata, pero damos gracias a Dios porque literalmente estamos concluyendo esta serie, y yo deseo, de veras, anhelo, deseo ardientemente que todo esto que hemos venido hablando lo atesore en su corazón, amén. Mi Señor, te damos tantas gracias. Tú has sido tan fiel, tan digno, tan maravilloso, Señor, con nosotros.
Señor, temblamos y tememos delante de tu presencia, Dios, porque tú eres un Dios santo. Nadie te ha visto, Señor. Nadie te ha visto. Y sin duda alguna, si nosotros contempláramos, Dios, tu presencia, caeríamos fundidos delante de ti por la simple y sencilla razón de que nosotros no somos dignos, Dios, de estar frente a ti. Pero por gracia, por la gracia de Jesús, el Espíritu Santo que nos dirige, que nos controla, nos gobierna, podemos decir que hoy estamos delante de ti, Señor, y algún día te contemplaremos cara a cara en tu presencia, Señor, y podremos disfrutar de ese tiempo, de relacionarnos contigo, de hablar, de preguntar tantas cosas, Señor. Pero el día de hoy estamos aquí conscientes de nuestros deberes y nuestra responsabilidad, la seriedad que tenemos frente a tu palabra y cómo debemos enfrentarla. Padre, ayúdanos, Señor, porque esto no lo vamos a lograr nosotros queriendo imponer un cristianismo. Esto lo vamos a lograr en tu palabra, Señor. Solo y por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder acceder, para poder ser santos de una manera perfecta, de la manera que tú deseas. Dirígenos, Dios, en todo lo que hacemos, te lo rogamos, te lo pedimos, Dios, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús, haznos santos, Señor. Santifícanos. Amén. Amén.